despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Hola, ¿cómo están? Un saludo, qué bueno poder compartir la palabra con cada uno de ustedes, que Dios pueda hablar, que el Espíritu Santo pueda ministrar su vida, su corazón en esta palabra que vamos a exponer. Y quiero pedirles que abran su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 10, versículos 40 al versículo 42. San Mateo capítulo 10, del 40 al 42. Y voy a leer y dice así: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. El tema para esta semana es: honrar a siervos de Dios trae recompensas. Honrar a siervos de Dios trae recompensas. Este pasaje, estos 3 versículos, forman parte de una enseñanza que Jesús le da a sus apóstoles antes de enviarlos a predicar. Él los forma de 2 en 2 y entonces procede a darles instrucciones. Y le dice que
que vayan a predicar, vayan a enseñar, vayan a sanar enfermos, van a librar a los endemoniados y empieza a explicarles en qué consistía la tarea, la misión, la labor a la que él lo enviaba. También él les advierte que iba a haber rechazo, persecución, que iban a sufrir, que iban a padecer, que iba a haber personas que se iban a levantar contra ellos, que aunque algunos iban a recibir su mensaje, otros no solo lo iban a rechazar, sino incluso iban a atacarlos a ellos a causa del mensaje que predicaban. Y terminando toda esa sección, para cerrar esa enseñanza, él menciona los versículos que acabamos de leer, y es donde vamos a estudiar hoy. La honra a los siervos de Dios trae recompensa. Él dice, bueno, pero quiero que sepan que aquellos que les reciban, hay algo especial preparado para ellos, ¿verdad? Y que esta palabra pueda llegar a tu corazón y te ayude a apreciar a las personas que Dios envía para bendecir tu vida. Lo primero que quiero compartir está en el versículo 40, dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Recibir al mensajero es recibir al que lo envía. Eso es lo primero que debemos entender. Jesús dice, mire, cuando una persona te recibe, le recibe a ustedes, realmente me está recibiendo a mí, porque ustedes son representantes, son mensajeros míos. Esa palabra, el que les recibe, quiere decir esto, aceptar como verdadero, dar la bienvenida, recibir como huésped. Eso quiere decir recibir. No solo era escuchar a alguien, no solo era decir si es verdad, es parte de recibir, escuchar y decir que es verdad, pero es tenerle confianza, creer que habían sido enviados por Jesús, era abrirle la puerta de su casa, permitirle entrar, permitirle posar, recibirlo como un huésped y atenderlo de una manera correcta. Entonces, como dice, el que les recibe, recuerden, no solamente está hablando del que les escuche, sino el que tiene una actitud de abrir su corazón, de abrir su casa, de darles confianza, de darles cariño, de darles amor, de darles honra, de donde viene el tema de la lección, honra a los siervos de Dios. Esa confianza, ¿cómo se demostraba que le tenían confianza a los mensajeros? Permitiéndole entrar a posar en su casa, como huéspedes. Dice Mateo capítulo 10, versículo 11 al 13. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Entonces, estas personas que recibían a los discípulos de Jesús, recuerden, no solo era que lo escuchaban, sino que ellos le brindaban hospedaje en su casa. Ellos decían, creemos que es verdad lo que tú dices, creemos que tú eres una persona que Dios está enviando, entonces te permitimos entrar, te damos la confianza de quedarte en nuestra casa. Y a eso es que se está refiriendo, ¿verdad? El que les recibe de esa manera, el que les honra, el que no solo cree en su mensaje, sino les permite la confianza de entrar en su casa, de posar en su casa, el que le da la bienvenida en su casa. Dice, el que hace eso, dice, a mí me recibe. Y ahí es importante entender, esto es algo espiritual que tenemos que ver más allá de lo que nuestros ojos humanos ven. Cuando tú le abres la puerta de tu casa a un mensajero, a una mensajera de Dios, a alguien que Dios envía para hablar a tu vida, realmente no solo le estás dando paso a esa persona, sino dice Jesús, a mí me recibe, porque Él está siendo enviado por el nombre y por la autoridad de Jesús. Entonces, cuando tú le dejas entrar, estás también permitiendo que el poder, que la unción, que la gloria, que
que la gracia de Dios entre también a tu casa, se está recibiendo a Jesús mismo. Y por el lado opuesto, cuando tú no les permites entrar, cuando tú les cierras la posibilidad que ellos entren y tú aceptar no solo su mensaje, sino al mensajero, cuando tú haces eso, tú estás rechazando, literalmente, estás rechazando a Jesús mismo. Entonces, por eso le digo que tenemos que tener discernimiento espiritual. No se trata solo de recibir a una persona o de rechazar a una persona, sino estamos hablando de recibir en nuestra casa a Jesús o de rechazar la presencia de Jesús en nuestra familia. Mire lo que dice San Juan 13:20, es el mismo pasaje. Dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces recuerde la máxima en este principio. No estás recibiendo a una persona. Cuando viene de parte de Jesús, estás recibiendo a Jesús, literalmente. Estás dándole la entrada, estás dándole la bienvenida a Jesús, a tu casa, a tu vida, a tu familia. Pero si tú lo rechazas, estás cerrando la puerta. Mire lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 4 y versículo 5. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa es la historia de Saulo antes de su conversión. Él estaba persiguiendo a los discípulos de Cristo, a hombres y mujeres, a ancianos y jóvenes. Él los maltrataba, él los violentaba, entraba a sus casas a la fuerza, los tomaba, los llevaban a la cárcel, algunos como a Esteban lo mataban. Él estaba lastimando, estaba dañando a los discípulos de Cristo. Y cuando él iba a Damasco, dice que él tenía autoridad, tenía cartas que lo acreditaban con autoridad para allanar las casas, para entrar en las casas y sacar a la fuerza a los seguidores de Jesús. Y cuando él va en camino de Damasco, una luz resplandeciente lo tira al suelo y ahí lo deja cegado. Y ahí oye una voz y la voz le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Jesús le dice, yo soy Jesús, ¿por qué me persigues? Ahora, Saulo podía haber dicho, bueno, yo no te estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo a tus seguidores. Pero cuando Jesús le dice, ¿por qué me persigues?, está demostrando un principio fundamental según la lección que estamos estudiando. Si tú recibes a un seguidor de Cristo, lo estás recibiendo a Él, a Jesús, no a la persona, a Jesús. Si tú rechazas o si tú maltratas a un seguidor de Cristo, no estás maltratando a la persona, estás rechazando, estás maltratando, estás menospreciando a Cristo mismo. Y eso es lo que le dice él a Saulo. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me haces daño? ¿Por qué me maltratas? ¿Por qué me lastimas? Y Saulo en ese momento entendió que no podía separar a las personas de Cristo, que si seguía a Cristo tenía que amar a las personas que Cristo enviaba. Y que si él maltrataba a las personas que Cristo enviaba, estaba maltratando, estaba rechazando a Jesús mismo. Y eso es algo que bien debemos grabar en nuestro corazón. Creo que tenemos que aprender a mirar a las personas desde una dimensión espiritual. Estamos acostumbrados, nosotros los seres humanos, a juzgar a las personas según su apariencia, según su vestido, según su color, según su educación, según su posición social. Y eso es lo que determina el trato que le damos a la persona, según lo que nosotros vemos en su apariencia, es lo que creemos, la forma como lo debemos de tratar. Pero aquí se nos enseña un principio espiritual. No podemos guiarnos por nuestra vista física,
porque muchas veces las personas que Dios envía como sus mensajeros no humanamente no son admirables o no son llamativos, no son personas populares, no son personas distinguidas físicamente o socialmente. Pero para nosotros lo importante es saber si lo envía Jesús, si viene de parte de Dios, entonces será una gran bendición para mí si lo recibo, porque estoy recibiendo a Cristo mismo, no solo a una persona, a Cristo mismo. Y dice el versículo, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y Jesús escala todavía aún más. Primero dice, mire, si lo reciben a ellos, me están recibiendo a mí. Pero Él no se queda ahí, sino dice, y sabe, al recibirme a mí, estás recibiendo a mi Padre Celestial, al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estás dando la bienvenida, estás dando la entrada, estás honrando la presencia del Dios Todopoderoso a tu casa, a tu vida y a tu familia. Jesús no era uno más de los muchos maestros que había en Israel en ese tiempo, porque en aquel tiempo había muchos rabinos, muchos maestros. La gente estaba acostumbrada a ver a los maestros enseñar y cada maestro tenía su grupo de seguidores. Pero él, Jesús, no decía que era un maestro. Él afirmaba ser Dios mismo y por eso es que los otros se escandalizaban, ¿verdad? Los otros no podían entender, no podían concebir cuando Jesús se hacía igual a Dios, cuando Jesús decía que él mismo era Dios. Para ellos era blasfemia, para ellos era algo impensable. Ni un otro maestro decía lo que Jesús decía. Pero él dijo, yo soy Dios, el que me recibe a mí está recibiendo a Dios mismo. Mire lo que dice San Juan 14, del 8 al 11. Y Felipe es uno de los apóstoles. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Qué tremenda declaración, qué tremenda afirmación hace Jesús. Ahora, nosotros como hijos de Dios, como lectores de la palabra, pues no escuchamos tan agresiva esta declaración, pero para un judío era algo, sigue siendo hasta el día de hoy, algo que no pueden aceptar y tolerar. Que Jesús, que un hombre mortal, dijera, yo soy Dios. Yo y el Padre somos uno. Si tú me ves a mí, estás viendo al Padre. Si tú me recibes a mí, estás recibiendo al Padre. Si tú recibes mi palabra, estás recibiendo la palabra del Padre. O sea, para un judío eso era algo totalmente ilógico, algo totalmente fuera de cualquier argumento común. Por eso ellos se enojaban, por eso ellos estaban furiosos, porque pensaban que Jesús estaba diciendo una blasfemia. Pero Jesús dice, si ustedes reciben a mis mensajeros, no solo me reciben a mí, están recibiendo a la persona más grande, a la persona más alta de todo el universo, al Rey de Reyes, al Dios Padre. Entonces, eso abre un panorama. Eso, si entendemos ese principio que acabo de explicar, el panorama sería totalmente diferente. Estoy hablando para nosotros. Recuerden que ahorita la enseñanza no es para tus discípulos, es para ti, para mí. Cómo tratamos, cómo recibimos, cómo atendemos a una persona enviada por Dios. La actitud con la que lo recibamos, la honra que le demos,
determina si estamos recibiendo a Dios mismo o lo estamos menospreciando. Eso es algo tremendo y necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. No podemos seguir juzgando a la gente en términos sociales, académicos o humanos. Cuando el profeta Samuel va a la casa de Isaí, porque le dice Dios, de ahí voy a sacar al nuevo rey. Y él le dice a Isaí, júntame a tus hijos. Y él juntó a los que estaban ahí en casa, a los mayores. Y dice la Biblia que cuando vio al primogénito, al hijo primogénito, vio un hombre grande, fuerte, un hombre impresionante a la vista, ¿no? El mismo profeta se impactó de la apariencia física de ese varón. Y él pensó dentro de sí, dijo, de seguro, él es el nuevo rey. Estoy seguro que él va a ser el nombrado. Y entonces Dios le habló y le dice, mira, no veas su apariencia física. No te guíes por lo que tus ojos humanos ven. Y le dice Dios, un principio que tú y yo debemos de caminar con él. Y mi oración es que entiendas esta revelación. Le dice Dios al profeta, yo no veo las apariencias, yo no veo su ropa, yo no veo su estatura, yo no veo su color, yo no veo sus conocimientos, yo no veo todo lo que él es. Dice, yo veo su corazón. Para mí lo más importante es su corazón. Y nosotros tenemos que aprender a discernir espiritualmente cuando un siervo, una sierva de Dios llega a nuestra casa, llega a nuestra vida, se acerca para hablarnos. Recuerda, si él o ella es enviado por Dios, si viene de parte de Dios y tú lo recibes, estás recibiendo a Dios mismo. Si tú lo rechazas, estás rechazando a Dios mismo. Esto es algo que trasciende más allá de un mero acto humano de tú sí y tú no, sino que trasciende para tu futuro y para tu familia. Lo segundo que quiero compartir está en el versículo 41 y dice así la palabra: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y lo segundo que quiero compartir es que al recibir a un siervo de Dios, recibimos recompensa de parte de Dios, no de parte de Él. Vamos a recibir recompensa de Dios mismo. Y aquí Jesús va a ir dando algunos ejemplos y que quiere enseñarnos algo a nosotros. Que tus oídos espirituales estén alertas. Dice, el que recibe a un profeta, recompensa de profeta recibirá. Profeta. El profeta era un hombre o una mujer conocido por la cultura judía. Ellos, hasta el día de hoy en la Biblia, hay escritos de los profetas inspirados por Dios, hombres y mujeres, que su palabra era la palabra de Dios, que cuando la palabra salía de su boca, Dios cumplía, Dios respaldaba cada una de esas palabras. Entonces, un profeta es uno que habla un mensaje de parte de Dios. Cuando un profeta abre su boca, realmente está hablando Dios mismo. Es el mismo Dios el que te está hablando. Y dice, cuando tú escuchas las palabras, cuando tú recibes, cuando tú crees en las palabras que un profeta te dice, vas a recibir una recompensa de profeta. Esa palabra recompensa, escuche, quiere decir premio, retribución o remuneración. O sea, si tú recibes, si tú tomas, si tú crees, si tú confías en ese profeta, dice, vas a recibir una recompensa de profeta. Y un ejemplo, uno de muchos, pero bueno, voy a dar uno
porque sería muy largo tratar más. Pero Segundo de Reyes, capítulo 4, del 12 al 17, voy a hablar un ejemplo de recibir una recompensa de profeta. Segundo de Reyes 4, 12 dice: entonces Giesi le dijo a Giesi, su criado, llama a esta tsunamita. Cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó. Y ella se paró en la puerta y él le dijo, el año que viene por ese tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Qué maravillosa historia, ¿verdad? Esa mujer hospedó al profeta. Bueno, no solo lo hospedó una vez, cada vez que el profeta pasaba por su calle, por su casa, ella se aseguraba que entrara, se asegurara que comiera, lo atendía de una manera, lo honraba de una manera distinguida, lo trataba muy bien. Y no solo eso, sino que le dijo a su esposo, mira, vamos a construir un cuarto al profeta, mira, cuando él venga, que descanse, que duerma bien, que pueda reponer su fuerza para seguir. O sea, ella, por eso le dice el profeta, has estado solícita por nosotros con esmero, o sea, nos has dado lo mejor, nos has tratado de una manera sumamente honorable. Has sido excelente anfitriona para nosotros. Y entonces le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Eso estábamos de recompensa del profeta. El profeta le dice, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas que haga a tu favor? Y le dice, ¿quieres que yo vaya a hablar con el rey? Porque el profeta era un hombre de influencia. Él podía tener acceso a hablar con el rey de Israel. ¿Quieres que vaya a hablar con el general del ejército? Porque aún el general del ejército, cuando el profeta quería una entrevista, él lo aceptaba inmediatamente. Y entonces la mujer le dice, no, yo no necesito nada, yo estoy bien, todo está bien. Pero el profeta no se conforma con esa respuesta. Le dice a su criado, oye, ¿y qué le podemos dar a cambio? ¿Qué bendición podemos soltar sobre ella por todo lo que ella hace por nosotros, por la manera tan amable, tan bondadosa con la que nos ha tratado ese tiempo? Y entonces el criado le dice, mira, ella no tiene hijos. Ella es una mujer joven, pero se casó con un hombre mayor, un hombre ya anciano. Y no tienen hijos. Y entonces el profeta dijo, entonces su recompensa será darle un hijo. Y entonces la manda a llamar y le dice, el próximo año, para ese tiempo, tendrás en tus brazos a un hijo. Y la mujer le dice, no te burles de mí, varón de Dios, porque humanamente era imposible. O sea, lo que él estaba diciendo, era más fácil hablar con el rey y con el general del ejército que ella tuviera un hijo, ¿verdad? Entonces le dice, no te burles, o sea, eso que tú me estás diciendo es imposible, no hay manera de que eso pase. Pero le dice él, el próximo año va a nacer tu hijo. Y como dice ahí, al siguiente año nació su hijo. No tengo tiempo para leer toda la historia, pero comentarles que años después su hijo enferma, cuando ella era un adolescente, y se muere. Y ella va a buscar al profeta, y el profeta revive a su hijo, le devuelve a su hijo con vida. Y después, por causa de una hambruna, ellos tienen que irse y pierden su casa, pierden sus tierras, pierden todo lo que por años habían levantado, se pierde. Y cuando ellos regresan, aunque ya el profeta ya había muerto, pero había quedado un registro histórico de lo que ella hizo y de lo que el profeta hizo a su favor. Y cuando ella llega a hablar con el rey,
Casualmente, digo casualmente porque era parte del plan de Dios, el rey, le estaban leyendo al rey por Giezi la historia de esta mujer y dice, Señor, rey, ella es la mujer y ella es el hijo que resucitó, y lo mandan a llamar, y entonces ella le da testimonio al rey de lo que pasó y le dice, bueno, devuélvanle su casa, devuélvanle su tierra, devuélvanle todo lo que estos años debía de haber ganado, devuélvanlo, bendíganla en gran manera. Qué tremenda recompensa de profeta. Cuando dice Jesús, quiero que entienda eso. Dice, cuando tú crees en la palabra de un profeta, cuando tú recibes el mensaje de un profeta, cuando tú confías en la palabra de un profeta, no te imaginas, los cielos se abren a tu favor. No te imaginas todos los recursos que Dios mueve para bendecirte por haber confiado, por haber creído, por haber tomado, por haber aceptado el mensaje que Dios envió a través de ese profeta. Mire lo que dice 2 Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. El que recibe a un profeta, el que cree, el que acepta, el que confía en las palabras que el profeta le da de parte de Dios, el que las toma con fe, dice, recibirá recompensa. La gloria, la unción, la gracia, el favor de Dios se desatará y verá la bendición tal y como Dios se lo ha dicho por haber creído al mensajero y al mensaje que traía. Y dice, pero no se queda solo en el ejemplo del profeta, sino dice, el que recibe a un justo. Ahora, fíjese, ya no está hablando solo de un profeta, porque podemos caer en el error de decir, bueno, entonces voy a invitar a comer mañana un profeta. Qué bien que lo hagas. Pero no solamente es quiero que entiendan, no solamente es un profeta, sino dice, si recibe a un justo. Ya no está hablando de un profeta, de un hombre justo. La palabra justo es una persona íntegra, una persona recta, una persona santa delante de Dios. Dice, si recibes a un justo, vas a tener recompensa de justo. Y quizá tú me digas, ¿y cuál será la recompensa del justo? Bueno, te voy a dar algunos ejemplos. Vuelvo a repetir, hay miles de ejemplos, pero no puedo darte todos en una sola lección. Pero el Salmo 34, 15, 17 y 19, mire lo que dice, hermoso salmo. Dice, Salmo 34, 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, una recompensa de los justos es que Dios está pendiente las 24 horas, todos los días del año está atento, su oído está alerta. Dios no pierde de vista a los justos, los tiene monitoreados momento tras momento. Nunca se va a descuidar, nunca va a hacerlos a un lado. Dice el versículo 17, claman los justos y Jehová los oye y los libre de todas sus angustias. Él está pendiente. Cuando el momento que el justo abre su boca, por favor ayúdame, necesito eso, dice Dios, mueve su mano, inmediatamente manda a los ángeles a traer la respuesta. Dice el versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ahora, aquí quiero aclarar, la Biblia no dice que el justo no va a sufrir. La Biblia no dice que el justo siempre va a estar feliz, siempre va a tener todo lo necesario. Dice que aún el justo tendrá aflicciones. Pero la diferencia entre el justo y el injusto es que el justo, cuando está pasando por alguna dificultad, cuando está pasando por algún momento adverso y él clama, dice, inmediatamente Dios viene a ayudarlo. Él tiene el apoyo incondicional del Padre. El Padre está atento a sus justos, a sus escogidos, para apoyarlo, para cubrirlo, para protegerlo, para sanarlo, para proveerlo, para liberarlo, para bendecirlos. Qué tremenda recompensa del justo. Y dice, si tú recibes a un justo, Dios te va a tratar como si fueras un justo. O sea, es algo de gran impacto. O sea, no piense que es poca cosa, vaya. Es impresionante, solo donde tú
escuchas, cuando tú atiendes, cuando tú haces caso a las palabras de un justo, al mensaje que un hombre o una mujer justa te lleva, cuando tú prestas oído, atención y obedeces a ese consejo, a esa instrucción, a esa advertencia que te dan, cuando tú lo haces, entonces dice, ¿sabes qué? Dios va a estar pendiente de ti. Cuando tú tengas problemas, Dios te va a librar. En cualquier necesidad, Dios te va a suplir. Él estará pendiente día y noche de tu vida por el simple hecho de haber atendido, de haber escuchado al justo. Tristemente, y digo tristemente, a veces hay personas justas que Dios envía a tu vida, que te dan una advertencia, que te llaman la atención, que te dan un consejo, que te quieren corregir en algún punto y uno reacciona incorrectamente. Uno se enoja, uno los rechaza, uno los ofende, a veces llega al grado de ofenderlos. ¿Y tú quién eres para que me digas eso? ¿Y por qué tengo que hacer lo que tú me digas? O sea, tristemente, estoy hablando aún a nosotros, como líderes, a veces olvidamos que rechazar a un justo es perder esa gran bendición. Y luego decimos, rechazamos al justo. Y luego decimos, ¿por qué será que oro y Dios no me escucha? ¿Por qué será que clamo y Dios no me responde? Y dice ahí, cuando los justos claman, Dios rápido los atiende. Pero si nosotros no recibimos a las personas justas que Dios manda a hablarnos, entonces tendremos problemas. Tendrás recompensa de justo. Así que cuando tú recibes a un siervo de Dios, sea un profeta o sea una persona justa, tendrás recompensa grande, galardón. Mira, tu bendición será mayúscula, mayúscula. Lo tercero que quiero compartir está en el versículo 42. Dice así: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y ahí vamos aún más allá. Recuerde, Jesús está enseñando y es importante porque no quiero que tú digas, bueno, como es el pastor lo voy a atender bien, ¿verdad? Como es profeta, pues este profeta sí. Como es un líder de célula, pues él sí. Pero no es nada, no está ni un ministerio, no, dice, aún pequeñas atenciones, escuche, a un siervo de Dios trae gran bendición. Y aquí Jesús ya va hacia una enseñanza mucho más sutil, pero poderosa. Aún pequeñas atenciones a un siervo de Dios trae gran bendición. Y dice, ese pequeñito, aquí usa la palabra pequeñito, y no, algunos dicen que es como si fuera un niño recién nacido, pero no, hay varias acepciones. Yo estuve checando y pequeñito quiere decir una persona humilde, de un corazón humilde, de condición social baja, o sea que no no es un hombre rico, no es un hombre distinguido, sino es un obrero, quizás un albañil, que sea alguien ahí, un obrero, ¿no? Entonces dice, una persona de condición social baja o un joven de edad. Quizás tú tienes 50 años y el mensajero que Dios envía a hablarte tenga 15 años y tú vas a decir, ¿tú qué me tienes que enseñar? Si yo soy más grande que tú. Pero dice, el que recibe a un pequeñito. Recuerde, como hijos de Dios no podemos guiarnos, no podemos juzgar a las personas ni por su edad, ni por su condición social, ni por su vestimenta, ni por sus estudios académicos. Eso sería un error, eso sería grave de nuestra parte, querer juzgar, querer determinar el valor de una persona por términos o estatus humanos. Sino tenemos que tener discernimiento espiritual, dice. Aunque tú lo veas humanamente pequeñito, pero si Dios lo envía, olvídate, esa es otra cosa. Y luego dice que es un discípulo, usa la palabra discípulo para explicar que no está hablando de un recién nacido, sino
pequeñito, es un discípulo, un discípulo. Mire lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 13, dice así. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente ese pasaje. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Entonces dice, eran hombres comunes sin ninguna preparación especial. Entonces eran seguidores, eran aprendices de Cristo. Recordemos que los primeros discípulos de Jesús pertenecieron a las clases sociales más bajas. Solo unos pocos fueron de las esferas sociales altas, ¿sí? La gran mayoría fueron personas de la clase social baja. Algunos de ellos fueron prostitutas, algunos de ellos fueron publicanos, que eran lo peor de lo peor que había en ese entonces, ¿sí? Entonces, aún dice el Jesús, esos pequeñitos, esos quizá nuevos creyentes, son sumamente apreciados y valiosos delante de Dios. Aún ellos deben ser tratados, deben de ser honrados como hijos de Dios, como representantes de Dios. Dice, un vaso de agua fría. Fíjese, es interesante, no solo dice un vaso de agua, porque en el otro caso habíamos hablado de recibirlos, de hospedarlos, de atenderlos, pero aquí dice, bueno, aún si tú solamente le das un vaso con agua fría, no solo dice agua, no dice agarra agua, sino ese hecho que diga agua fría quiere decir que tú tienes una actitud de honra por esa persona, por darle lo mejor. Si le vas a dar agua, le vas a dar agua fría para mitigar su sed. Tú y yo sabemos en este tiempo tan caluroso de nuestra región, lo que se siente llegar a la casa con una sed tremenda y servirte un vaso de agua fría y tomarle. ¡Ah! ¡Qué alivio! ¡Qué placer! ¡Qué satisfacción! ¿Verdad? Que te refrescas todo ese vaso de agua fría. Y dice, un vaso de agua fría solamente. Ahí no está hablando que le dieron de comer, que lo atendieron, que todo eso. No, solamente dice, señala, pero ese acto de agua fría, de vaso de agua fría, señala una atención, señala amabilidad, una expresión de afecto y de respeto. A eso vamos, ¿verdad? Que aún a esas personas hay que tratarlos con honor. Aún a los nuevos creyentes, aún a las personas menores de edad que nosotros, pero que son hijos de Dios, que son parte de la familia de Dios, que son parte de la iglesia. Dice, aún a ellos, dice, muéstrales afecto, muéstrales honra. Parece un pequeño detalle darles un vaso de agua fría solamente, pero para Dios ese acto es un acto de honra y Dios lo aprecia. Dios sabe que el que lo está haciendo está honrando a su hijo, a su siervo, y Dios recompensa grandemente al que hace eso. Mire, Mateo 25, 34 al 40. Entonces el rey le dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Escuche, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, otra vez la misma palabra, pequeñitos, a mí lo hiciste. Qué tremendo. Y yo de antemano quiero decir con
con aprecio de mi corazón que nuestra iglesia es una iglesia que veo que sabe honrar a la familia de Dios. Cada vez que hay alguna necesidad, como un ejemplo ahora que queríamos honrar a las mamás, ¿ah? que la idea realmente fue mi esposa, vamos a hacer un evento, vamos a hacer eso. Ella, el Espíritu Santo le puso a hacer ese homenaje a las madres y hicimos un llamado a los empresarios, a todos aquellos que quieran dar un obsequio y la verdad hubo una excelente respuesta, muy buenos regalos. Y es una expresión de amor. Y a veces cuando pedimos alimentos, de ropa para personas, he visto la respuesta. Cuando hemos pedido despensas, recuerdo en el tiempo de la pandemia, usted recuerda que fueron meses y muchas familias quedaron sin trabajo. Y cada semana, a pesar de los momentos difíciles, cada semana, no faltó semana que gente llegara llevando despensa a la casa, diciendo esto es para las familias necesitadas, esto es para la gente que necesita eso. Y a mí me impacta ese corazón que sabe honrar a sus hermanos, ese corazón que está pendiente y hay una necesidad y dice, yo voy a ayudar, hace falta ropa, yo doy, hace falta comida, yo doy, hace falta agua, yo doy, hace falta honrar a las mamás, yo lo doy. O sea, eso es algo, quiero que diga, Jesús dice, el que haga eso, dice, yo le daré su recompensa. Porque se le está haciendo a Jesús, ¿verdad? No es a la persona, no. O sea, es importante que entendamos eso. Por eso cuando nosotros llevamos víveres y cosas, obsequios a la gente que no es de la iglesia, le decimos, no decimos de parte de la iglesia, eso te lo manda Jesús, esto te lo envía el Padre, Él te ama, es una muestra de su amor, porque realmente estamos honrando a Dios al hacerlo. Y yo les pido que sigan con ese corazón generoso y que nunca cierren su mano, nunca seamos egoístas, sino siempre listos para honrar. Porque es una honra, lo que se hizo el Día de la Madre, fue una honra para las mamás. Cumplir el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, hay una recompensa. Y esa recompensa, quiero terminar con eso, no viene del hombre. El que te va a recompensar, al que te va a retribuir lo que tú haces por los demás, por tus hermanos, aún por los pequeñitos. Dice, no es el hombre, viene de arriba, viene de Dios. Porque el Padre te va a sorprender, el Padre te va a devolver 100 veces más. El Padre va a abrir su tesoro celestial y te va a prosperar en abundancia por haber honrado aún a los pequeñitos. Termino diciendo una pregunta, dos preguntas que van relacionadas y quiero que medites en tu corazón de esta palabra. ¿Cómo recibes a un siervo o una sierva de Dios? Piensa eso. Cuando un siervo o una sierva de Dios se acerca a ti para hablarte, para decirte algo, ¿cómo lo recibes? ¿Cuál es tu actitud hacia ellos? ¿Cuál es tu actitud? ¿De honra, de respeto, de aprecio? ¿O de, ay, viene otra vez, cómo fastidia, ya no lo aguanto? O sea, ¿cómo reaccionas cuando un siervo o una sierva de Dios se acerca a ti trayendo un mensaje? De acuerdo a la forma como los trates a ellos, así será la retribución que recibas de parte de Dios. ¡Wow! Dice, oh Jerusalén, Jerusalén, Mateo 23:37. La ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora mira,
tu casa está abandonada y desolada. Qué tremenda palabra. Qué tremenda palabra. Si nosotros no honramos a los siervos de Dios, a los mensajeros de parte de Dios, no solo no recibiremos recompensas, sino sufriremos. Lamentaremos no haber honrado a las personas que Dios envió para hablarnos, para corregirnos, para aconsejarnos, para advertirnos. Así que honremos a los siervos de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Que esa semilla hoy sea sembrada en nuestro corazón. Y si hay alguno de nosotros que no ha sabido honrar, apreciar, valorar, estimar a las personas que tú has enviado para corregirnos, para aconsejarnos, para hablar a nuestro corazón de tu parte, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, porque al momento de rechazarlos a ellos, al momento de menospreciarlos a ellos, realmente te estábamos menospreciando a ti. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Y que a partir de hoy, que la revelación llegue a nuestro entendimiento y que aprendamos a apreciar, a valorar, a recibir, a honrar a las personas que tú envías a hablar a nuestra vida. Señor, danos un corazón que sepa discernir quiénes son tus mensajeros y a honrarlos, porque al hacerlo te estamos recibiendo a ti, estamos dando entrada a la bendición, a nuestra vida, a nuestra familia y a nuestras generaciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, los anuncios para esta semana. El primero es que este sábado 15 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, tenemos el Día de Milagros. Y los que ya hicieron su cita, porque creo que ya no hay lugares, pero los que sí apartaron lugar, una cita, favor de ver que lleguen puntuales, por favor. Y a los profetas que van a ministrar, les agradezco su deseo de servir, porque es parte del ministerio que Dios le ha dado, le ha hablado, y honramos a Dios cuando cumplimos el ministerio que Él nos da. Así que sábado a las 9 de la mañana. Y el sábado, este sábado 15, pero a las 6:30 de la tarde, será la ceremonia de graduación de dos generaciones de la Universidad de la Vida. Va a ser algo hermoso. Hablando de la honra, queremos honrar, queremos hacer algo bonito que sea de honra para ellos. Y yo le pido a ustedes, si alguien de su red va a graduar de Universidad de la Vida, hónrenlo, alguna cartita, algún obsequio, algunas palabras de gratitud, algún video felicitándolo, no sé, algo que ellos sean honrados, recordando la enseñanza. Aún a los pequeñitos hay que honrarlo, hay que mostrarle nuestro aprecio, nuestro valor. Y ese es entonces próximo sábado, 6:30 de la tarde, será la ceremonia de la graduación de la Universidad de la Vida. Y les recuerdo que los niños tienen su célula el viernes, así que sus niños puedan tomar su clase. Les amamos, les bendecimos y agradecemos siempre su deseo de servir a Dios. Sigan adelante, tiene recompensa su trabajo. Recuerden, no es en vano. Bendiciones.